¿qué nos dice la cruz de Cristo? ¿Qué mensaje tenemos nosotros de la cruz de Cristo? 1 Corintios 1, 18 hasta el 24, Pablo escribe algo muy interesante y quiero que estemos leyendo esto. Aunque no voy a usar todo el texto porque quiero destacar los dos puntos que quiero destacar para el día de hoy. Dice así: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Por qué está escrito? Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo traiga a nosotros el entendimiento, la comprensión y que podamos ponerla en nuestro diario vivir. Este Cristo que es el poder de Dios. En el nombre de Él mismo oramos. Amén. Amén, Señor. Queridos, el apóstol Pablo aquí destaca dos cosas que vale la pena nosotros mirarnos con mucha atención. Él pone dos significados en este texto. Él nos da dos significados. Primero es necedad. Y necedad para los que se pierden. Él va a decir que la palabra de Dios es necedad para los que se pierden. ¿Qué es necedad? Rápidamente para que podamos entender todo el contexto del mensaje. Necedad, aplicando al hombre, aplicando a nosotros, es una persona falta de inteligencia, una persona necia, es una persona con falta de inteligencia, una persona pues con terquedad, con estupidez, una persona, es una imbecilidad. Y Pablo va a decir que la palabra para los que se pierden es necedad. ¿Qué quiere decir? Entonces la palabra en este caso sería una palabra sin sabiduría, sería una palabra como que si fuera una tontería, una palabra como que no merece mi tiempo, no merece mi atención, no quiero perder tiempo con eso, que esta palabra no tiene sentido. Entonces Pablo va a decir que para los que se pierden, esta palabra es una palabra sin sentido, es una palabra necia, una palabra que no merece que yo tome tiempo en poner atención en ella. Pero por otro lado, Pablo va a decir, pero para nosotros los salvos, ¿qué es esta palabra? Es el poder de Dios. Aleluya, es el poder de Dios. O sea, es una palabra que sí tiene todo el poder. Es una palabra de que tiene autoridad y tiene algo que va a actuar, que va a hacer, que va a tocar en nuestro corazón. Queridos, yo no quiero seguir hablando de la necedad, no vamos a perder tiempo con esto, pero sí vamos a hablar de este poder, del poder de Dios por medio de la cruz. El poder de Dios que es este mensaje, el verdadero mensaje de la cruz, es el poder de Dios para nosotros. Por eso que vamos a tomar tiempo en esto hoy día, el poder de Dios, que es este mensaje que tenemos nosotros por medio de esta cruz. Yo me aseguré ayer, para estar seguro de una expresión que tenemos nosotros en portugués, y me aseguré de que sí, si la hay en español, me dijeron que sí. Nosotros costumamos decir de ciertas situaciones, ciertas personas que están huyendo de alguna cosa, huyendo de una situación, huyendo de una persona, huyendo de la policía, que está huyendo, decimos, esta persona está huyendo como el diablo huye de la cruz.
ya tenemos este dicho. Esta persona está huyendo como el diablo huye de la cruz. Como que se estuvieran poniendo ahí un cierto poder en la cruz. Que la cruz tiene poder, ¿no? Si el diablo huye de la cruz tiene cierto poder. Quiero que pensemos algo, por eso estoy trayendo este tema. La cruz en sí no tiene poder ninguno. No vamos a equivocarnos. La cruz en sí solamente era un instrumento de ejecución que ellos usaban mucho en aquel tiempo. O sea, los romanos, no solo Jesús fue crucificado, nosotros sabemos, muchas personas, muchos ladrones, muchos asesinos, muchas malas personas, porque este era el sistema de castigo, el sistema de enjuiciar, el sistema de que la persona pudiera pagar por sus hechos, malos hechos. Entonces la cruz era un instrumento de ejecución para los romanos y un instrumento donde se consideraban malditos, la maldición para los judíos, tanto que Pablo va a decir en Gálatas 3, versículo 13, maldito todo el que cuelga en un madero. Entonces, tenía esta función, ejecutar, y todo lo que eran ejecutados, pues, considerado que había una maldición sobre ellos. Así que, queridos, he visto, y aún ayer, tuve la dicha de ver en algunos autos una cadenita allí en el espejo, que uno mira hacia atrás, ¿no? Unas cadenitas con unas crucecitas y unos cuantos autos así. Y yo cuando era niño, cuando era joven, solía usar una cadena con una crucecita aquí. Yo no tenía la menor idea, simplemente creía que era un adorno que iba a dejarme más guapa y esa cosa toda. Entonces yo tenía una cadenita con una crucecita aquí colgada en el cuello. Y muchos usan eso. Ok, está bien. Pero el tema es, ¿por qué la usas? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivación? Creyendo en el poder de esta crucecita, sea de oro, de plata, lo que sea, creyendo en el poder. ¿No? Si crees en esto, pues está equivocado. Si tienes una cruz en tu hogar, colgada en la pared, y algo como un adorno, una obra de arte, algo bonito, está bien. Pero si tienes esta cruz creyendo que allí está el poder en esta cruz, está equivocado, porque no hay diferencia de la cruz de Cristo con las dos cruces que estaban a su lado. Simplemente eran objetos que se usaban para aplicar lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, pues, a ejecutar. Así que el poder no está en la cruz. En el tiempo antiguo, en el tiempo de la indulgencia, cuando se vendía el perdón del pecado, ¿no? Podía comprar su salvación, podía comprar la iglesia. Al principio hacía muchas de esas cosas, se vendían trocitos, pedacitos de madera, como si fuera, esto aquí es de la cruz de Cristo. Ese pedacito de madera se sacó de la cruz de Cristo. Si pudieran reunir todos esos trocitos de madera que se dicen que fue sacado de la cruz de Cristo, íbamos a tener cruces por ahí a los montones. No, ahí no está ningún poder. El poder sí está en lo que se hizo en la cruz. El poder está en la obra de la cruz. El poder está en todo lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces viene la pregunta, ¿qué nos dice el mensaje de la cruz? ¿Qué nos dice la cruz de Cristo? Ya vimos, Pablo dijo dos cosas, necedad para unos y poder de Dios para otros. Queridos, vamos a seguir tratando de encontrar, entender para nosotros ese poder de Dios que es el amor de Él para con nosotros, que nos ha cambiado la vida, y cómo podemos seguir viviendo con este poder de parte de Dios, guiándonos y dirigiéndonos nuestros pasos. Quiero hablar de dos cosas. Podría seguir hablando aquí cantidades, montones de cosas. Hay tantas cosas que queremos hablar del amor de Dios, del poder de Dios, de este mensaje que encontramos en la cruz de Cristo, pero quiero hablar de dos cosas, porque el resultado de este poder es la salvación. Y la salvación viene por fe. La fe viene por el
oír. Así que les advierto, oigan con fe lo que Dios tiene para usted en el día de hoy. De estas dos cosas, la primera cosa, el primer mensaje de la cruz de Cristo es la sustitución. Podría decir el reemplazo, para facilitar el trabalengua, ¿no? Sustitución. Podría ser el reemplazo. Esta obra hecha en la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz, pues podemos entenderla como la sustitución de nosotros por Él, porque ese lugar era nuestro. ¿Quién tendría que estar allí? Nosotros. Después Cristo fue juzgado en nuestro lugar. Cristo fue en la cruz por mí y por ti. Cristo estuvo en la cruz de verdad para hacer algo que nosotros teníamos que hacer, pero nunca íbamos a poder hacer. Isaías 53. Isaías 53, que es uno de los profetas más mesiánicos, pues Isaías siempre estuvo hablando acerca, profecías mesiánicas acerca de Jesús. En el capítulo 53 le va a hablar una cantidad de cosas. Quiero destacar estas cositas ahí que nos va a hacer una buena relación. Que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Mira ahí, Él nuestras transgresiones, Él nuestras iniquidades, Él otra vez pues llevó sobre Él mismo todas nuestras iniquidades. Nosotros llamamos esto en lenguaje teológico, simplemente por mencionarles, es un sacrificio vicario. Sacrificio vicario, sacrificio sustitutivo, o sea, un sacrificio voluntario de sustitución, volviendo a la palabra más corriente, de reemplazo, porque es un sacrificio que nosotros tenemos que estar haciendo, pero Él hizo en nuestro lugar. Entonces, el primer mensaje que sacamos de la cruz es de que allí el Señor Jesús ocupó el lugar que nosotros teníamos que ocupar. Piense en eso. Si has leído Hechos capítulo 8, me imagino que sí, por supuesto, Hechos capítulo 8, tenemos el relato allí de Felipe, cuando él se acerca a aquel etíope, que es el tesorero de la reina de Candace, y él ve que primero que él va porque el Espíritu Santo le envía. El Espíritu Santo le dice, acércate a este. Así que estemos bien atentos hacia dónde el Espíritu está nos enviando, hacia quién el Espíritu está nos dirigiendo, para que podamos tener esta conversación y hacer lo que Felipe tuvo que hacer, guiado por el Señor, de pronto nosotros también. Entonces Felipe va a este tesorero que iba en su carro allí, que él venía de Jerusalén de adorar, él había ido a adorar, estaba regresando, y en este viaje de regreso él viene leyendo la palabra, él está leyendo las escrituras, y pues ahí en ese tiempo el Señor dijo, ¿no? Felipe, acércate a él, el Señor un día, y Felipe pregunta, ¿sabes qué está leyendo? ¿Sabes de qué se trata esto? Él va a decir, ¿cómo yo voy a saber? ¿No? Entonces, explícame, enséñame. El profeta está hablando de él mismo o de otra persona, refiriéndose a Isaías, porque él estaba leyendo, este tesorero de la reina de Candace estaba leyendo el mismo texto, el mismo pasaje, esta que nosotros acabamos de ver en Isaías 53. Y ahí Felipe usa este mismo texto, Felipe usa esta misma palabra y le anuncia las buenas nuevas de salvación. Predica a Cristo el Señor, predica a Cristo el Salvador. Y el texto sigue, nosotros vamos a encontrar de que ellos allí siguen conversando, de pronto encuentran donde hay agua y el tesorero esto va a decir, aquí hay agua, que me impide. Y pues ahí el bautizado. Felipe sale de allí y sigue su trayectoria, sale de su presencia y él allí comienza una nueva vida. Querido, el bautismo es consecuencia de
la salvación, o el resultado, o es el próximo paso, es la obediencia a la salvación. Así que todos los que son salvos en Cristo, que tienen esta seguridad, han recibido este mensaje de que sí fue sustituido por Cristo en la cruz. El paso siguiente es el bautismo. Y yo advierto, pues, dar ese paso de fe, ese paso de obediencia, ese paso en confirmar públicamente esto que ha pasado en el corazón, esta nueva vida. Ahora, ¿esto por qué? Hablando de la sustitución. Porque nosotros teníamos una deuda impagable. Nosotros teníamos una deuda que no íbamos jamás poder cancelar esta deuda, y nadie iba a poder hacer esto por nosotros. La deuda es de nuestro pecado para con Dios, y no íbamos a poder cancelarla, nadie iba a poder cancelarla por nosotros, pero deuda esta que ha llegado hacia nosotros desde el primer Adán, que ha entrado por el primer hombre. Sabemos toda esta historia allá en el Edén, toda esta cuestión de Adán, Eva, la serpiente, pues el pecado entró allí por la desobediencia, y esto se ha extendido hacia nosotros, y seguimos lidiando con esto, seguimos luchando con esto, seguimos batallando con esto, y de nosotros mismos no podemos solucionar este problema, de esta lucha, de esta batalla que tenemos con el pecado. Por eso dice la palabra que acabamos de leer, de que el Señor pues llevó sobre Él esta deuda, llevó sobre Él toda esta iniquidad. Así que, queridos, la primera cosa que podemos entender y llevar para nosotros, cargar en nuestra mente y en el corazón, de que el mensaje de la cruz de Cristo de este Viernes Santo es la sustitución. Fuimos sustituidos por Él en la cruz, y Él pues sufriendo lo que teníamos que sufrir. Y no fue casualidad, no fue simplemente porque sí, los romanos eran malos y estamos acostumbrados a ejecutar, entonces uno más que vamos a ejecutar. No, esto es un plan de Dios desde el principio, un plan del Señor, de que sabía que era necesario que un cordero fuera pues presentado, inmolado, sacrificado para perdonar el pecado. Es un plan redentor divino, y la Biblia llama esto, y conocemos, ustedes ya saben, del Cordero Divino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La provisión de Dios para nuestro problema, tal cual la provisión de Dios para el problema que tuvo Abraham cuando Dios le pidió Isaac, su hijo. ¿Recuerda esto? Dame tu hijo. Abraham, vete, camina, te voy a enseñar el lugar y lo que tiene que hacer, pues vete ahí a sacrificar a su hijo. Yo no, de pronto me pongo a pensar, imaginar a veces cómo hubiera sido este caminar de Abraham con Isaac, esta conversación, este diálogo. Isaac ya tenía conocimiento, tenía información, sabía todo el tema de sacrificios. De pronto podría preguntar: papi, ¿aquí nos falta algo? Vamos a un sacrificio. Estamos llevando todo lo que se necesita para ejecutar un sacrificio, pero ¿dónde está el que va a ser sacrificado? Piensa en esto, ¿no? Pero Abraham va a decir: mi hijo, Dios proveerá. El Señor proveerá para sí mismo. Y conocemos la historia de que en el exacto momento, pues allí aparece en un arbusto, en un árbol, allí enmarañado por allí, el corderito este que fue sacrificado en el donde Isaac supuestamente iba a ser. O sea, la sustitución, el reemplazo. Ya estaba allí pues enseñándonos proféticamente de que un problema insoluble para nosotros iba a tener solución por alguien que iba a pagar esto en nuestro lugar. Pues tenemos allí el anuncio de que este día, de que alguien pagaría, alguien solucionaría, alguien iba a reemplazarnos, iba a llegar, y llegó pues. Y el poder de Dios nos enseña esto.
de que por este reemplazo, por el amor de Dios, nosotros tenemos beneficios. Y esta es la segunda cosa que quiero hablarles. Pensando en la sustitución. El beneficio que viene de esta sustitución, el beneficio del poder de Dios en esta cruz, que tiene una lógica, ¿no? Porque Dios no iba a sacrificar a su hijo para nada. Dios no iba a sacrificar a su hijo por gusto. Dios no iba a sustituirnos allí simplemente, no, porque a raíz de esta sustitución, algo iba a suceder para nosotros. Y hay de verdad muchísimos beneficios. Te puedes imaginar el cambio de vida, el gozo, la paz, la esperanza, la fortaleza, tantas cosas. Seguiríamos aquí hablando tanto tiempo, pero vamos a mirar lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. El beneficio de que ese reemplazo anuló esta deuda que teníamos nosotros, claramente que para Dios no era simplemente un cuerpo allí en la cruz. Para Dios era que los pecados de la humanidad estaban allí en la cruz. Para Dios, los pecados de todos estaban siendo llevados allí por Jesús en la cruz. Para Dios era allí la cancelación de nuestras deudas. ¿Usted te imagina qué significa cancelar una deuda? No sé si has tenido la experiencia o no, pero aquella tarjeta de crédito que te quita el sueño. Aquella tarjeta de crédito que mes tras mes se va liquidando, quizá un mes un poquito más, pero otro mes el mínimo, y te pones a imaginar, si hubiera alguien que viniera y me quitara esta tarjeta, que me cancelara esta deuda, que yo pudiera subir mi puntuación allí en el historial de crédito, esa es la realidad. Y vivimos con esto, ¿no? De pronto alguien llega y quita esta deuda y recibe una notificación, tarjeta, saldo, balance cerrado. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¡Qué bendición! Pues fue exactamente eso que pasó. Eso que pasó con este reemplazo que Jesús hizo por nosotros, nuestra deuda cancelada. Ese es el beneficio que trae este alivio, llamamos la redención. Fuimos redimidos. Jesús fue en la cruz para redimirnos e entregarnos al Padre. ¿Sabe la idea de redención? La idea de redención es cuando dejas algo por una deuda. De pronto vas a un banco y necesitas una plata prestada y el banco dice, ok, yo te presto la plata, pero déjame aquí tu carro, déjame aquí tu casa, déjame aquí tus joyas, deja algo allí para garantizar el dinero prestado. Pero de pronto no puedes pagar esta deuda, no puedes llevar al banco el dinero y sigue, y lo que has dejado allí se queda con el banco. Alguien, entonces ahí sí, alguien que te gusta, que te ama, alguien que te quiere bien, alguien va al banco, mira, yo vine aquí a pagar esta deuda de fulano de tal. Paga la deuda. Y el banco entonces devuelve allí esto que está en garantía. Y esta persona que pagó esto viene y se lo devuelve al dueño. O sea, el dueño tuvo de regreso lo que él dejó un día allí en el banco, pero él no pagó por eso, alguien pagó por él. Esta es redención, esto es ser redimido. Por eso cuando nosotros hablamos del Cristo Redentor, que fuimos redimidos por Cristo, significa esto, de que nosotros fuimos devolvidos al Padre, nuestro Dios, por Él, que pagó nuestra deuda. Entonces, esa es la bendición de la redención. La Biblia desde siempre habla de que nuestros pecados son la causa de nuestra separación de Dios. De hecho, Pablo va a mencionar, ¿no?, de que el salario del pecado es la muerte, la paga, mejor
mejor dicho en español, la paga del pecado es la muerte. Muerte bíblicamente es separación. Tal para es nuestra vida, ¿no? Cuando se muere alguien de nuestra familia, ¿qué significa? Esta persona que se murió se separó de nosotros. O sea, muerte es separación. Entonces la Biblia va a tratar siempre del pecado como separación. Tanto que Isaías, otra vez Isaías va a decir, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. O sea, nuestros pecados nos separan de Dios. Pero más al frente, bien más al frente, Pablo va a decir en Colosenses, Pablo va a decir, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Otro beneficio de este mensaje de la cruz es la reconciliación. Fuimos reconciliados. ¿Y cómo Dios hizo esta reconciliación? Por medio de Cristo en la cruz. Cristo es el único camino. Él mismo va a decir, yo soy el camino, no uno de los caminos, sino que el camino, la verdad y la vida. O sea que la reconciliación, la manera en que nosotros llegamos, nos acercamos y reatarnos esa relación con el Padre, es por medio de Cristo, por esto que Él hizo en la cruz. Así que el poder no está en la cruz como objeto, sino que el poder está en la obra que Él hizo en la cruz. El poder está en la obra de Cristo en la cruz. Y Cristo es la única manera de restaurar esta comunión. Es la única manera de restaurar esta amistad, esta intimidad, esta relación con Dios. Y ahí pues, esta relación restaurada, esta relación otra vez restablecida, va a hacer con que volvamos a disfrutar del gozo, de esta armonía, de esta paz que Cristo nos dejó. ¿Qué dijo Él? Mi paz os dejo, igualito que te vive en el mundo ahí. No, mi paz os dejo, no como el mundo la da. La paz de Cristo es incomparable con algunos momentos de bienestar, de alegría que sentimos por algunas cosas que suceden, algunos hechos, algunos regalos, algo que pasa de bueno, nos alegramos, nos regocijamos, perfecto, pero eso es cosita de nada comparado con la paz que Jesús da. Ahora, ni voy a hablar de la supuesta paz de que personas piensan que van a encontrar en el alcohol, en la droga, en las cosas. No, esto no viene a ser paz. Se ve en un momento de éxtasis, la droga se va, el alcohol se va, eso se acaba. Eso ya ustedes saben qué significa. Pero la paz de Cristo que Él dejó para nosotros, pues vamos a disfrutarla por medio de nuestra comunión, la intimidad con Dios, que es resultado de esta reconciliación. Hay quien dice que es bueno tener peleas entre parejas, ¿no? Disputarse con su esposo, con su esposa, porque después viene la reconciliación, y la reconciliación es hermosa. Es cierto, la reconciliación es buena, pero no trata de pelear con su esposo ni con su esposa para querer reconciliarse. No, mejor no tener que pasar por eso, ¿verdad? Mejor seguir disfrutando de esta buena relación entre esposo y esposa, pero sí entender que la reconciliación de Cristo es lo mejor que pudiera haber pasado en nuestra vida. La reconciliación que Cristo nos ha dejado es lo mejor que podemos disfrutar en nuestra vida. Ahora, una cosita más brevemente. Un otro beneficio, eso sí, sobre todas las cosas, la victoria triunfal sobre el enemigo. Queridos, cuando decimos somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, es porque la victoria ya está sobre el enemigo de nuestras almas, sobre aquel que quiere atacarnos, destruirnos y hacer de todo mal para acabar con nuestra vida. Pero Pablo va a decir allí que Él desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. El desfile triunfal del Señor Jesús victorioso, el Señor Jesús que venció la muerte y nos trajo esta vida, y esta victoria sobre el enemigo es la cual tenemos que nosotros apropiarnos de ella para que vivamos día a día en victoria. No tenemos
por qué estar amedrontados, asustados, cabizbajos, derrotados. No, los problemas están ciertos, las luchas están ciertas. ¿Por qué mencionarlos aquí? Pues ustedes están viviendo en el día a día, cada uno vive su batalla, cada uno vive su fajación allí, cada uno vive su lucha, pero en Cristo ya somos victoriosos. Por fe, creemos que como Él venció, pues tenemos la victoria sobre todo lo que está viniendo en contra de nosotros. ¿Por qué Jesús venció? ¿Por qué Jesús venció el diablo? Simplemente porque tenía, esta palabra me la aprendí ayer, una roña con el diablo. Gracias, Lucía. Jesús venció al diablo simplemente porque tenía una roña con él. No, Jesús, una trampa, porque el diablo, la serpiente, hizo una trampa ya con Adán y Eva. Por eso Jesús dijo, no, tengo que vencerlo, tengo que atacarlo, porque si no eso va a quedar mal para mí. Jesús venció solamente por eso, pensando en Él, en su reputación. No, Él venció para darnos esta victoria. Él venció para que nosotros pudiéramos y podamos hasta hoy y vamos a seguir pudiendo hasta que llámenos a su presencia a vivir en victoria, a disfrutar esta victoria. Para eso vino Él, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan va a decir, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ya no más temor, pues Jesús ya nos dio la victoria. Sí, dale. Jesús ya nos dio la victoria ya sobre el reino de las tinieblas. Ahora, para cerrar todo esto, después que hayamos entendido de que el mensaje de la cruz, de que lo que nos dice la cruz de Cristo es de que allí fuimos sustituidos, hubo un reemplazo y que tenemos estos beneficios, ¿qué hago? ¿Qué hacer? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Qué vamos a hacer? Queridos, quiero hablarles de que ahora es nuestra responsabilidad. Dios hizo lo que tenía que hacer y ha demostrado su amor, pero ahora es nuestra responsabilidad ante todo esto y la decisión que vamos a tomar. Entonces quiero que pienses en eso, ¿qué decisión vas a tomar? Y la decisión que tienes que tomar necesita ser basada en tu fe, que es una decisión de fe. Si nosotros miramos en Números capítulo 21, allá en el Antiguo Testamento, ya hablamos de eso hace un par de semanas, de que entre el pueblo allí de pronto empezaban a salir culebras, serpientes, y las serpientes picaban, y todas las personas picadas pues se morían. Y entonces dijo el Señor, haga una serpiente de bronce, y todo aquel que viene a ser picado por la serpiente, que mira la serpiente de bronce, y mirándola a la serpiente de bronce no van a morir. Ahora, a los que no miren, sí se van a morir. Ahora, queridos, pensando aquí lógicamente, ¿qué sentido hay mirar a una serpiente de bronce en un colgada, en un madero? Pero los que tuvieron fe, mirar a esa serpiente de bronce, vivieron. Los que no hicieron caso, menospreciaron, siguieron picados por la serpiente, pues se murieron. Y vamos a ver en el Evangelio de que dice de que era necesario que Jesús fuera levantado de entre los muertos, tal cual esa serpiente fue levantada en el desierto, para que todos aquellos que miran a Él, que creen en Él, mueran y no tengan pues la perdición eterna, sino que tengan la vida eterna. Y nosotros sabemos que pues, la maldición que asola la humanidad es el pecado. Entonces nosotros necesitamos con fe mirar a Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, nuestro reconciliador. Yo quiero hacer una invitación para ustedes, mirando a Juan capítulo 3, versículos 14 y 16, que es un texto por demás de conocido, que habla exactamente esto de la serpiente, la cobra, la culebra, no cobra es portugués, ¿ok? Cobra es portugués. La culebra, la serpiente en el desierto,
Juan capítulo 3 va a hablar de esto, y enseguida pues va a hablar que nosotros conocemos ya pues de memoria desde niños, los que han tenido esta intimidad con la Biblia. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en el Señor Jesús. Entonces quiero llamarlo a esta decisión, porque es responsabilidad de cada uno en el particular, es responsabilidad de cada uno. Yo quiero invitarlo a que reciba a Cristo. Si aún no has tomado esta decisión, pues reciba a Cristo en tu corazón. Reconozca como aquel que fue en la cruz en tu lugar, pagó el precio que tenía que pagar usted. Recíbalo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Si has hecho esto, gloria a Dios, pero reafírmelo. Entonces la otra invitación es de que en una actitud de fe, de confianza, expresando esta confirmación, reafirme esta decisión de que sí, reconozco y quiero caminar con Cristo. Quiero seguir para Él, para la honra y gloria de Él. Si necesita reconciliar, pues reconozca de que en la cruz de Cristo fue ahí la obra para reconciliarte con el Señor. Entonces, si has necesidad de que quieres reatar, reafirmar, reconciliar, hazlo. Si sientes que has un poco has dejado esto de caminar con el Señor un poco en segundo plano, trate de hacer hoy la reconciliación. Y una vez más, comprométase contigo mismo, o consigo mismo y con el Señor, en una vida que glorifique a Dios. No tienes que vivir preocupándose qué es lo que este o aquel va a pensar o va a decir, sino pensando en qué es lo que Dios está viendo de tu vida. Entonces, vivir para glorificar a Dios. Y si vivir para glorificar a Dios, por supuesto que nadie a su alrededor va a tener algo que apuntar el dedo. Que si vive para glorificar a Dios, pues todos van a ver un buen ejemplo, un buen testimonio, una buena vida cristiana.